La tierra donde se encuentra actualmente el estado de Irak se puede considerar como la cuna de la civilización. Allí, en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, es donde se instaló el misterioso pueblo de los sumerios alrededor del 4000 a.C. A partir de entonces, varias ciudades-estado fueron fundadas en aquella región. Apareció la escritura, y la epopeya de Gilgamesh, que describe la vida del famoso rey de Uruk. Es la obra literaria más antigua que se conserva. Tierras que vieron sucesivamente el dominio de los sumerios, acadios, amoritas, asirios, caldeos, partos, romanos y sasánidas. Asiria, rival de Babilonia, controlaba la mitad norte de la Mesopotamia y su capital era Nínive, cerca de Mosul. Los asirios desarrollaron una gran cultura guerrera. El conquistador asirio Tiglat-Pileser III, 744-727 a.C., aplicó una fuerza militar permanente controlada por una burocracia política estable. Similar a lo que unos milenios después haría Saddam. Sargón de Akkad unificaría la Mesopotamia, y el acadio, lengua semita antepasada del árabe, iría paulatinamente sustituyendo al sumerio. Después surgirían nuevas ciudades-estado rivales, Isin, Larsa, Mari, y alrededor del 2000 a.C. aparecen los amorreos. Su rey, Suma, Abum, fue el fundador de la ciudad de Babilonia, que se convirtió unos siglos más tarde en la capital de la Mesopotamia reunificada bajo Hammurabi. Este monarca redactó el famoso código que lleva su nombre, y que contribuyó al desarrollo artístico, literario, científico y jurídico en el estado. En el 1595 a.C. los hititas llegaron a Babilonia y pusieron fin a la dinastía amorrea. 15 años más tarde se inicia la dinastía casita, con capital en Akkar, Uf, cerca de la actual Bagdad. En las luchas entre asirios y babilonios vencieron los primeros, pero no obstante se conservó la influencia cultural de Babilonia. Alrededor del 600 a.C., Nabucodonosor, rey caldeo de Babilonia, reunifica la Mesopotamia y constituye un imperio que se extiende hasta Egipto. En el 586 a.C. grupos judíos de Palestina organizan una revuelta contra el soberano, por lo cual Nabucodonosor los hace deportar a Babilonia. En el 539 a.C. el imperio babilónico es invadido por los persas de Ciro. Primera confrontación con los persas. A esta época pre-islámica, se remonta la rivalidad entre árabes y persas, entre los actuales iraquíes e iraníes. Ese antagonismo ancestral fue acentuado siglos más tarde mediante otras divisiones de carácter sectario con el Islam, entre sanitas y chiitas, pero hunde sus raíces en los conflictos milenarios basados en intereses geopolíticos de dos grandes potencias y civilizaciones, la caldea, asiria, babilónica, antecesora de la parte levantino-mesopotámica de la nación árabe, y la persa. Tras la subversión en Palestina organizada por extremistas judíos y la deportación de estos a Babilonia donde comenzó a gestarse el Talmud, se produjo el inicio histórico del importante papel que en las intrigas internacionales jugaría de entonces en adelante el pueblo elegido. Véase al respecto la historia de Esther y Mordechai, que dio lugar a la festividad aún celebrada de Purim. Cabe destacar que Saddam Hussein era un gran admirador de Nabucodonosor, a quien veía como una especie de héroe nacional de la antigüedad, y al que trató siempre de emular. Los intentos de unificación panarabistas tienen de ese modo su precedente más remoto en los tiempos pre-islámicos. Entre los siglos B y VA, D, C, los persas aqueménidas dominaron el imperio babilónico, al que sin embargo concedieron un estatus de autonomía. Hubo esporádicas revueltas contra los persas que trajeron como consecuencia la parcial destrucción de la ciudad de Babilonia. Alrededor del 334 a.C. el caudillo greco, macedonio Alejandro Magno echa a los persas de la Mesopotamia, y 2 años después muere en Babilonia. Da inicio así el período de los Seleucidas, una fusión entre las civilizaciones griega y mesopotámica. En el 249 a.C. el pueblo iranio de los partos invade Mesopotamia. Durante los siglos II y a.C. los partos lucharán contra los romanos, que buscan disputarles la hegemonía regional. Imperio romano y aparición del cristianismo. Alrededor del 115 después de Cristo el emperador romano Trajano lleva a cabo sus campañas militares en la región. En el 226 los persas sasánidas se apoderan de Mesopotamia y fijan su capital en Ctesifonte. Permiten una autonomía a los reinos autóctonos arameos de Hatra y árabes de Hira. En el siglo III, mientras el concilio de Nicea condena al arrianismo, el cristianismo se extiende masivamente por Mesopotamia. En el 330 el emperador Constantino transfiere la capital del Imperio Romano a Bizancio, que sería conocida más adelante como Constantinopla. En el 395 se constituye el Imperio Romano de Oriente. La corriente cristiana gnóstica del nestorianismo, cismática tras el concilio de Éfeso del 431, se desarrolló en lo que hoy es Irak.
Mientras en Oriente los bizantinos luchan contra los sasánidas, cae en el 476 el Imperio Romano de Occidente, afectado desde hace tiempo por la molicie, la corrupción y la decadencia.